Comenzar entonces. Ahora sí. ¿Me confirman, por favor, si se me escucha? Sí, se escucha. Bien, maestra. Muy buenas tardes, profesor Giancarlo. Vamos a iniciar. Buenas tardes, colega Sonia. Estamos acá listos para comenzar. ¿Iniciamos, profesor Giancarlo? Sí, estamos grabando. Bien. Vamos a comenzar entonces dando la bienvenida a los colegas que nos acompañan el día de hoy. Continuando con estos cursos que estamos realizando los días sábados, un poco para poder ir preparándonos para el concurso de nombramiento que ya está muy cerca. Vamos a continuar el día de hoy en la secuencia que hemos venido desarrollando. Entonces, si ustedes recuerdan, desde ya clases atrás hemos empezado a trabajar lo que es la competencia indaga y estamos profundizando en esta competencia dado que es muy transversal en el quehacer pedagógico y también observando las preguntas del nombramiento se ven muchas casuísticas de esta competencia y sus capacidades. Entonces, en esa línea ya hemos visto, estamos viendo o iniciamos, ¿no?, con ver los enfoques del área, la finalidad que ésta tiene, las competencias. Y respecto a la competencia indaga, estamos abordando la capacidad problematiza situaciones. En la clase anterior hemos trabajado todo lo que es referido al planteamiento del problema de investigación e identificación de sus variables. Y ahora vamos a avanzar un poquito más y vamos a referirnos al planteamiento de la hipótesis, ¿no? Entendiendo pues que esta capacidad, la primera capacidad de la competencia indaga, como ustedes bien saben, esta competencia tiene sus 5 capacidades y esta primera, el punto de partida para hacer la indagación. Y esta primera capacidad de problematiza justamente es la que apertura, ¿no?, para todo el trabajo en este proceso de indagación escolar. Y esta capacidad implica, eh, yo diría, hasta 3 aspectos importantes. El primero es el plantear las preguntas, ¿no? El saber formular estas interrogantes sobre los fenómenos, los hechos que tenemos a nuestro entorno, y a partir de este planteamiento de preguntas hay que identificar las variables que están ahí implicadas, y a partir de esa identificación de variables plantear las hipótesis. Las hipótesis sabemos bien que son las que van a orientar el trabajo de indagación. Entonces, no perdamos de vista esto, ¿no? ¿Qué implica la capacidad problematiza? Ya repito, implica el planteamiento de la pregunta de investigación, identificar las variables en esa pregunta y a partir de ello plantear las hipótesis. Entonces tendríamos que preguntarnos, pues, ¿qué son las hipótesis? Creo que no es nuevo para nosotros y ya seguramente lo hemos visto en muchas ocasiones y ustedes lo ven cotidianamente en sus clases, me imagino, ¿no?, cuando plantean esta competencia. Y en términos generales, sabemos que las hipótesis pues son las explicaciones provisorias que se tienen respecto a la pregunta de indagación que nos hemos planteado, ¿no? Y acá traigo una de las definiciones de Furman y Sisman, que son 2 investigadoras argentinas, que tienen bastante producción en lo que es la investigación escolar, y ellos en uno de sus libros, ¿no?, La aventura de enseñar ciencias naturales, se llama, indica que las hipótesis son explicaciones provisorias de los fenómenos a estudiar o de las observaciones realizadas. Y entonces aquí también nos amplía la misma Furman con otra coautora, María de Podestá, que nos dice que las hipótesis no son simples explicaciones de lo que está sucediendo, sino una hipótesis, además de dar esas explicaciones, nos va a permitir realizar ciertas predicciones sobre lo que se va a ver, lo que nos va a permitir comprobar si estamos o no equivocados de las explicaciones que estamos dando a la pregunta que nos plantearon, ¿no? Entonces, una hipótesis no es una explicación sencilla. Para plantear una hipótesis se requiere todo unos requisitos, digamos así, que al final tiene que trazarnos la ruta que nos va a llevar a la experimentación
y a partir de estos resultados verificar si la hipótesis es o no correcta. Y además, a partir de esa explicación provisoria que damos, o sea, a partir de esa hipótesis, hacer predicciones, qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Si la respuesta, si la hipótesis, si es correcta, qué es lo que va a ocurrir, y si no, y si es incorrecta también, qué es lo que va a ocurrir. A eso se refiere Furman cuando nos dice que hay que, las hipótesis nos van a permitir hacer predicciones. Un segundo, por favor. Bien. Listo. Continuamos entonces con hipótesis. Acá algunas ideas más para poder conversarlo. Furman nuevamente nos dice que una hipótesis es una explicación de un fenómeno que se basa en el conocimiento previo que tenemos sobre ese fenómeno, que se basa en nuestra lógica y también en nuestra imaginación. Pero además nos dice que para formular hipótesis y hacer predicciones, se necesita que nuestros estudiantes pongan en práctica su lógica, su imaginación y sobre todo, y aquí, ojo, pongamos atención, que deben tener conocimiento necesario del fenómeno que están estudiando. Y tienen que contar con información anticipadamente de aquello sobre el cual quieren dar una explicación. Porque si no, van a ser simples conjeturas, simples ideas de lo que cree que podría ser el estudiante, y en realidad estas autoras nos indican que las hipótesis deben tener un sustento teórico, debe conocerse esas variables, esos conceptos que están detrás de ese fenómeno. Si quiero hablar la relación de repente entre la masa y la distancia de un cuerpo, pues tendremos que dar la información, o el estudiante deberá conocer tal vez no es su amplitud, pero sí lo necesario referido a lo que es la masa, a lo que es la distancia, a lo que es la velocidad y la aceleración, y de esa manera le va a permitir plantear hipótesis, digamos, consistentes. Y formular la hipótesis en los estudiantes le va a permitir movilizar sus conocimientos, ¿no? Los conocimientos que tenga a disposición, ya sea sus conocimientos previos y también los que va a tener que agenciarse en ese momento en que está planteando su explicación. Y algo importante nos dice, ¿no? Esto lo dice el Ministerio de Educación en la guía que tiene para la enseñanza de la ciencia en primaria. Tienen una bonita guía para el nivel primario, y aquí indica que la hipótesis es el que va a guiar el trabajo de indagación. Y ya que lo que se plantea en esa hipótesis es lo que se va a poner a prueba. Y es por eso que estas hipótesis deben ser bien pensadas, bien planteadas, y ojo, el estudiante debe contar con información anticipadamente para que plantee sus hipótesis. Y es aquí un poco de repente que podamos reflexionar, colegas, ¿no? Cuando nosotros hacemos el trabajo en las aulas, si bien es cierto, los orientamos a que planteen su pregunta de indagación y hasta ahí estamos muy bien, y luego les decimos que planteen sus hipótesis. Y creo que nos saltamos esta parte, ¿no? De proveer la información al estudiante sobre esas variables para que ellos puedan encontrar una relación y puedan plantear una hipótesis bastante consistente. Entonces hagamos pues esa, digamos, incorporación en nuestra práctica de darle ya de antemano la información al estudiante antes de que plantee su hipótesis, poder revisar, digamos, los conceptos o las definiciones que están detrás de las variables, ¿ya? Ahora, un poco así rápidamente, no he visto las preguntas de nombramiento que hayan, preguntas, valga la redundancia, referidas a los tipos de hipótesis, pero es bueno un poco recordarlo. Seguramente muchos de ustedes ya han realizado estudios superiores, de posgrado, ¿no? Maestría, doctorado, y probablemente ya conocen este tema. Y un poco repasar aquí rápidamente, como les dije, no se ha visto en las preguntas de nombramiento que se hagan este tipo de preguntas relacionadas a los tipos de hipótesis, pero repasemos, pues, ¿cuáles son los tipos de hipótesis? A ver, tenemos hipótesis de investigación, o lo que se llaman las hipótesis de trabajo, ¿no? Son las hipótesis que cotidianamente planteamos en nuestras aulas. Estas hipótesis son las posibles explicaciones o proposiciones que damos acerca de las variables que están implícitas en la pregunta de investigación. Y aquí en estas hipótesis de investigación o hipótesis de trabajo o hipótesis que nosotros cotidianamente lo conocemos, vamos a encontrar unos subtipos, digamos, ¿no? Hay hipótesis descriptivas de un dato
Y estas hipótesis lo que permite es predecir, intenta predecir un dato o un valor en una o más variables. Es decir, es la hipótesis que está referido a poder predecir sobre un dato. Por ejemplo, no dice, el aumento del número de embarazo precoz en adolescentes será de 20% el próximo año, ¿no? Esa es una hipótesis en la que tenemos ese dato de 20%, está intentando predecir que el próximo año será en ese porcentaje. Ahora, tenemos también hipótesis correlacionales, y esta tiene que ver con investigaciones de ese tipo, ¿no? De correlacionales. ¿Qué es lo que hacen estas hipótesis? Especifican las relaciones que hay entre dos o más variables. Y aquí más o menos hay esta forma de plantearlos, ¿no? A mayor X, que sería una de las variables, mayor Y sería la otra variable. O al revés, ¿no? O a mayor Y, mayor X. Acá indica Sampieri, ¿no? En su libro, que indica que el orden en que se planteen las variables no tiene trascendencia, ¿no? Lo podemos plantear ya sea a mayor X, mayor Y, o a mayor Y, mayor X. Igual la correlación se va a dar. Por ejemplo, ¿no? Aquí hay uno que planteamos, dice, mayor autoestima en los estudiantes, habrá mayor resultados en su aprendizaje, ¿no? Ahora, el otro tipo de hipótesis es la hipótesis de causalidad, y esta sí es la hipótesis que establece la relación causa-efecto entre las variables. También lo utilizamos bastante cuando trabajamos con los estudiantes, y digamos la forma de plantearlos es de qué manera, ¿no? X influye en Y. Ejemplo, el consumo diario y permanente del hierro como suplemento alimenticio reduce el índice de anemia en niños menores de 2 años, ¿no? Aquí la variable X sería el consumo permanente y diario de hierro, que tiene efecto en la reducción del índice de anemia en los niños menores de 2 años. Y tenemos también la hipótesis de diferencia entre grupos. Estas son hipótesis que intentan establecer diferencia entre los grupos que se van a comparar, y sobre todo se formulan en investigaciones en la que se intenta comparar la relación entre estos grupos. Ahí tenemos un ejemplo: el tiempo que tarda en mostrar síntomas de SIDA las personas contagiadas por transfusión sanguínea es menor que el de las que adquieren el VIH por transmisión sexual. Entonces acá podemos ver en esta hipótesis que se establece diferencia entre las personas que adquieren SIDA por transfusión sanguínea y las personas que las adquieren por transmisión sexual. Entonces se quiere ver ahí cuál es o qué tiempo demora en mostrarse los síntomas en ambos grupos, ¿no? Entonces a ello se llama hipótesis de diferencia entre grupos. Tenemos también las hipótesis nulas. Estas hipótesis son las proposiciones que van a refutar o negar las hipótesis de investigación, ¿no? Las explicaciones que se plantean son negadas, entonces se llaman hipótesis nulas. Y aquí tenemos algunos ejemplos en correlación a lo que hemos planteado en las hipótesis de investigación. Por ejemplo, ¿no? Aquí estamos viendo, repito, vamos a poner puntero láser, ya está. No, aquí, en lo que son hipótesis descriptivas de un dato, estamos poniendo como ejemplo el aumento del número de embarazo precoz en adolescentes será de 20% el próximo año. Y si planteamos las hipótesis nulas, sería el aumento del número de embarazo precoz en adolescentes no será de 20% el próximo año. En realidad niega, ¿no?, a la hipótesis planteada. Igual con el segundo ejemplo de hipótesis correlacionales, a mayor autoestima en los estudiantes no habrá mayor resultados en su aprendizaje. O el consumo diario y permanente de hierro como suplemento alimenticio no reduce, acá me falta no reduce el índice de anemia en los niños menores de 2 años. Entonces, en síntesis, las hipótesis nulas lo que hacen es negar las hipótesis de investigación. Y también hay unas hipótesis alternativas, ¿no? Aquellas posibilidades diferentes o alternas a las hipótesis de investigación o nulas. Estas van a ofrecer una explicación distinta a las que se están proporcionando en estas dos hipótesis, ¿no?, de investigación o nulas. Ahora tenemos algún ejemplo siguiendo con los anteriores. Dice el aumento del número de embarazo precoz en adolescentes ya no será de 20, sino de 50%. No es otra posibilidad de que resulte en esa investigación.
o a mayor autoestima en los estudiantes habrá menor resultados en los aprendizajes, en tanto que acá hemos dicho que habrá mayor resultados, ¿no? Entonces es otra explicación que se da. El consumo diario y permanente de hierro como suplente alimenticio aumenta el índice de anemia en niños, y en tanto acá estamos diciendo que disminuye, ¿no?, el índice de anemia en los niños. Bien, más o menos a modo de repaso, seguramente ya ustedes también lo han revisado, pero es un poco para ir recordando, ¿ya? Ahora, acá viene una pregunta interesante que siempre nos hacemos. Todas las investigaciones tienen hipótesis, sobre todo ahora que estamos con la FENSID, ¿no? Y nos preguntan si todas tienen que llevar hipótesis. Entonces aquí tenemos algunas respuestas extraídas del libro de Sampieri, y nos indica que no en todas las investigaciones se van a formular hipótesis. Esto va a depender del alcance de la investigación. Y entonces cuando hablamos de alcance de investigación, hablamos de 4. El nivel exploratorio, el alcance de investigación exploratorio, es digamos, la investigación que se realiza con el objetivo de examinar un tema, un problema que se ha estudiado poco, que no se tiene mucha información respecto a ese problema o que nunca antes se ha abordado. Y esta investigación lo que busca es ayudar a investigar nuevos problemas, a obtener información sobre aquello que antes no se había investigado. Por lo tanto, aquí no es necesario formular hipótesis, porque no vas a probar, no vas a demostrar nada, solo vas a buscar información sobre ese tema abordado, ¿no? Aquí hay un ejemplo: investigar alguna enfermedad reciente, de reciente aparición, o la ocurrencia de algún fenómeno donde antes nunca había ocurrido. Por ejemplo, ahí se ha dado casos en lugares acá de nuestro Perú donde la tierra se está hundiendo, ¿no? Ahí está jalando las casas que se han construido en esos lugares. Entonces son fenómenos que tal vez nunca ocurrieron en esa zona, entonces hay que estudiarla para recoger información. Y por tanto, en este alcance de investigación, no vamos a formular hipótesis. La otra investigación, que es el de alcance descriptivo, busca especificar las propiedades o las características o los perfiles de las personas, de los grupos, de las comunidades o cualquier fenómeno que se está estudiando. Describe, ¿no? Describe esas características, esas propiedades de esa muestra estudiada. Y aquí sí se puede formular la hipótesis, pero solo cuando se intenta pronosticar un hecho o un dato. Por ejemplo, ¿no? Investigar sobre la personalidad de los adolescentes para describirla. Este es un ejemplo de investigación descriptiva, que no necesariamente va a formularse hipótesis, pero si en tanto se quiere pronosticar algún hecho a partir de lo que se estudia, entonces sí se podría formular las hipótesis. En cuanto al alcance de correlacional, la investigación correlacional y el explicativo, en ambas sí tienen que haber hipótesis, porque justamente aquí lo que se busca en lo que es la investigación correlacional es ver cuál es la relación o el grado de asociación que existe entre los conceptos, las categorías o las variables que se están estudiando. Y aquí sí o sí tendríamos que plantear la hipótesis para ver esa correlación, ¿no? Un ejemplo de investigación correlacional es esta, ¿no? Investigar la relación que existe entre la preparación de los estudiantes para un examen de admisión y las calificaciones que obtienen. Entonces acá ya tenemos dos variables que hay que ver la correlación. Ahí es cuando planteamos la hipótesis. Y en la investigación explicativa, de alcance explicativo, lo que busca acá es investigar las causas que están implícitas en ese fenómeno. Y aquí es donde encontramos las variables dependiente e independiente. Esta investigación busca explicar por qué ocurre el fenómeno o por qué se van a relacionar dos o más variables, como por ejemplo una investigación sobre los efectos que tiene consumir suplementos de hierro en la alimentación diaria, ¿no? Y cómo esta afecta en el índice de anemia en los niños. Aquí sí o sí también tiene que formularse las hipótesis. Entonces, en conclusión de esta lámina, podemos decir que no siempre las investigaciones van a llevar hipótesis. También cuando hablamos de la investigación con enfoque cualitativo, sabemos también que no se plantean hipótesis, ¿no? Bien, pasamos ahora
a cómo formular las hipótesis. Y aquí creo que esta parte hay que tomarla muy en cuenta y llevarla a nuestra práctica con nuestros estudiantes. Las hipótesis van a partir tomando en cuenta las preguntas de investigación. Entonces, para plantear la hipótesis, antes se tiene que reunir información sobre las variables o los fenómenos que están relacionados a esta pregunta de investigación. Se tiene que analizar y comparar esa información, dar unas posibles explicaciones y van a salir muchas explicaciones respecto a lo que estamos intentando demostrar y a partir de esas explicaciones se debe elegir la explicación más probable. Finalmente, recién podemos formular la hipótesis. Y es por eso que hacía énfasis en lo que decía Furman, ¿no? Melina Furman, de que muchas veces caemos en el error de pedirle a los estudiantes que formulen las hipótesis sin antes contar con la información necesaria respecto a las variables. Hagamos pues entonces esta práctica de darle a nuestros estudiantes, proporcionarles o pedirles que ellos traigan con anticipación información que esté relacionada con las variables para que puedan formular sus hipótesis. Y al final estas hipótesis lo que nos van a permitir es plantear predicciones, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir si es que la hipótesis es verdadera o es falsa? Aquí tenemos digamos, una especie de fórmula en la que planteamos las hipótesis. Y generalmente empezamos, ¿no? Si tal variable, en este caso la variable independiente, entonces va a presentarse la variable independiente, lo que se refiere a la causa y el efecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A mayor, o esta es otra forma también de plantear las hipótesis, ¿no? A mayor velocidad, por ejemplo, ¿no? Mayor distancia podría ser, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se ve la relación entre una variable y la otra? Bien, ahora, algo importante también, colegas, y ustedes seguramente lo han visto cuando revisan los desempeños de cada una de las capacidades y sobre todo en el desempeño que está relacionado a la capacidad problematiza, en tercero, cuarto y quinto año de secundaria, nos pide que los estudiantes, además de plantear la pregunta de investigación, identificar las variables, proponer sus hipótesis, también deben plantear los objetivos de investigación. Entonces, también no le perdamos de vista aquí que los objetivos van a señalar lo que se quiere alcanzar en esa investigación y esta debe estar expresado con mucha claridad porque es lo que nos va a guiar en el estudio. Y al redactarse generalmente utilizamos verbos, ¿no? Como demostrar, describir, analizar, comparar, valorar, etcétera, ¿no? Esas variables y deben guardar coherencia siempre con la pregunta de investigación y con las hipótesis, ¿no? Y seguramente ustedes ahorita estarán recordando una matriz de operacionalización y ahí vemos claramente la relación que deben guardar en estos, tanto la pregunta, la investigación, la hipótesis y los objetivos. Y acá me refería, ¿no? Miren, es un desempeño de tercero de secundaria y aquí podemos ver cómo, a ver, acá, ¿no? Estamos viendo, nos pide que los estudiantes, ojo, tienen que también elaborar a partir de tercero, cuarto y quinto de secundaria, ya nos pide que además de formular las preguntas sobre ese hecho fenómeno, determinar las variables, plantear la hipótesis, también deben plantear los objetivos. Bien, por eso es que lo traía aquí a colación. A ver, veamos algunos ejemplos. Acá tenemos una pregunta de indagación. ¿Cómo la variación de una pendiente influye en la variación de la velocidad de un móvil? Que puede ser un carrito, puede ser una esfera. Y a esa pregunta la hipótesis sería a mayor altura de esa pendiente, mayor variación de la velocidad del móvil. Y el objetivo sería explicar la relación que existe entre la variación de una pendiente y la variación de la velocidad de un móvil. Como podemos ver, aquí hay una relación entre la pregunta de indagación y la hipótesis y entre la pregunta de indagación y el objetivo. Y igual, ¿no? Entre el objetivo y la hipótesis tiene que haber esa relación también. Y viceversa, ¿no? Entre la hipótesis y la pregunta de indagación. Bien, ahora sí. Vamos entrando ya a las situaciones y a las casuísticas. Tenemos aquí una situación. A ver, veamos. En conjunto, vayamos revisando.
Nos dice, ¿no? Un grupo de estudiantes ha leído en un artículo de una revista que en el Perú existen 4 razas de cuyes y que su crianza beneficia a más de 800.000 familias a escala nacional. Además, su carne tiene excelentes propiedades nutritivas, por lo que su demanda ha aumentado. Motivados por su docente, han decidido criar cuyes de una misma raza en espacios que disponen en sus hogares y los alimentarán a base de alfalfa. Con la ayuda de su docente, se plantearon una pregunta y diseñaron un plan de indagación para comprobar su hipótesis. Bien, esta es una situación. Sabemos que para que nazca la pregunta de indagación, siempre tiene que haber una situación, ¿no? En el cual el estudiante va a identificar la problemática que hay en esa situación, de dónde irá planteando su pregunta, ¿no? Entonces acá estamos viendo que se trata de la raza de cuyes, que beneficia a las familias, que su carne es excelente, que por sus propiedades nutritivas, su demanda ha aumentado, entonces los estudiantes deciden, ¿no? Han decidido criar cuyes de su misma raza en espacios que ellos tienen en sus hogares y los van a alimentar a base de alfalfa. Entonces, con su profesora deciden hacer una investigación y se plantean unas preguntas y diseñan su plan para comprobar su hipótesis. A partir de esta situación, esta sería la pregunta que se podrían plantear los estudiantes. Esta podría ser una, podrían ser también otras. Sabemos bien que en la investigación pues no hay una sola ruta, ¿no? Podríamos plantear varias preguntas sobre esa misma situación y va a depender también del interés que tenga el investigador. En ese sentido, podríamos plantear como ejemplo esta pregunta de indagación: ¿qué relación hay entre la cantidad de consumo de alfalfa y la masa corporal de los cuyes? Podríamos buscar otras variables de repente, pero como acá la situación nos plantea que ellos van a alimentarlos de alfalfa, es por eso que aquí en la pregunta aparece, ¿no? Esta variable, la relación que hay entre la cantidad de alfalfa que los cuyes van a consumir y cómo esto va a tener relación con la masa corporal, con la masa que van a tener los cuyes. La hipótesis a partir de esa pregunta sería, ¿no? A mayor cantidad de consumo de alfalfa, la variable independiente, mayor masa corporal de los cuyes, variable dependiente. Y volvemos nuevamente a repasar que siempre van a haber las variables intervinientes. Podemos ver acá que para que no altere esta explicación, cuando yo vaya a demostrar experimentalmente mi hipótesis, debo controlar las variables intervinientes. En ese sentido, acá vamos a ver que algunas de estas podrían afectar, ¿no? la relación entre mis variables. Por ello, consideramos que en la indagación tendríamos que tener las mismas condiciones iniciales de los cuyes, es decir, deben ser de la misma raza, de la misma edad, de la misma masa, ¿no? Todos deben tener esa misma masa, ¿no? Por decir 20 kilos, 10 kilos, 5 kilos, lo que vaya a tener los cuyes. También la misma forma o la técnica en que se les alimenta, el horario en que lo hacen, etcétera, ¿no? Las mismas condiciones ambientales en las que se da el experimento, pues, porque no va a ser lo mismo en un lugar donde la temperatura, por ejemplo, sea muy baja o muy alta, de todas maneras va a afectar en lo que es el metabolismo de los cuyes. Entonces, siempre volvemos, ¿no? a ver este tema de las variables intervinientes. Bien, vayamos a otra situación en la que nos vamos ejercitando en el planteamiento de la indagación y la hipótesis. Esta es una situación de un grupo de estudiantes que han identificado en su institución se está generando muchos residuos de botellas, plásticos, vasos, papeles, que genera mucho desperdicio y basura, convirtiéndose en un foco infeccioso. Esto les genera curiosidad y desean investigar cuánto tiempo se demora en degradarse estos residuos sólidos, y con la ayuda de su docente se plantearon una pregunta y diseñaron un plan de indagación para comprobar su hipótesis también. ¿Cuál sería aquí la pregunta de indagación que se podría plantear? Es ¿de qué manera, no? ¿De qué manera influye el tipo de residuos sólidos? Porque se ve mucho desperdicio, no hay diferentes residuos sólidos. ¿De qué manera influye el tipo de residuo sólido
en el tiempo que tarda en degradarse, porque sabemos bien pues que no tienen el mismo tiempo de degradación entre una botella, entre un plástico de tecnopor, un plástico de, perdón, un vaso de tecnopor, un vaso de plástico, etcétera, ¿no? Y ahí sería esta una de las preguntas que surge a partir de esta situación. Y la hipótesis, podríamos plantear aquí algunas. Por ejemplo, ¿no? Dice, si el tipo de residuo sólido es orgánico, entonces el tiempo de degradación es menor. Si el tipo de residuo sólido es inorgánico, entonces el tipo de degradación es mayor. Entonces, aquí se está viendo entre residuos orgánicos y residuos inorgánicos. Va a depender qué es lo que quiera el estudiante manipular, por ejemplo, ¿no? Cuál de estos tipos de residuos. Igual las dos hipótesis pueden ser válidas. Durante su experimento, pues lo va a tener que demostrar. Y en cuanto a las variables intervinientes, aquí se tendría que controlar las mismas condiciones. Acá hay un error, perdón. Tendría que controlarse las mismas condiciones en las que se va a hacer la descomposición de repente el mismo recipiente. No, acá se me ha quedado la información de la situación anterior. No. El mismo tipo de residuo que vamos a utilizar como variables también podrían ser las variables intervinientes. Bien, lo que les estoy tratando de mostrar es cómo es que van haciendo a partir de una situación, una pregunta de investigación y sus respectivas hipótesis. Y nuevamente acá algunos ejemplos más, ya para entrar a responder las preguntas. Tenemos una pregunta de indagación. ¿Cómo influye la intensidad de la luz en la cantidad de oxígeno producido por la planta? Y la hipótesis sería sí, ¿no? Ahí ¿se acuerdan ustedes la fórmula que poníamos? Sí, aumenta la intensidad de la luz. Este punto y coma es como decir entonces, ¿no? La cantidad de oxígeno producido aumenta. Vamos a ver acá las variables, ¿no? ¿Cuál es si aumenta la intensidad de la luz, sería nuestra variable independiente, la cantidad de oxígeno producido aumenta, ¿no? Que sería la variable dependiente. Yo creo que esta parte ya lo vamos conociendo bastante. Bien, y acá las intervinientes tendría que ser el mismo tipo de planta. En la siguiente pregunta de indagación es, ¿cómo influye la pendiente de una rampa en la rapidez de una silla de ruedas que cae por esa rampa, ¿no es cierto? Y la hipótesis sería, si aumenta la pendiente de la rampa, entonces aumenta la rapidez de la silla de rueda. Igual tenemos nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente. Tendríamos que controlar aquí que sea el mismo material de la rampa, porque sabemos bien por el rozamiento podría afectar, ¿no? La rapidez con que caiga la silla de ruedas. La siguiente pregunta, ¿cómo influyen los tipos de compuestos del jabón en los tipos de piel? Las hipótesis sería si el jabón contiene compuestos ácidos, entonces la piel se seca, la piel seca se deteriora. Tenemos acá una de las variables, ¿no? Compuestos ácidos, la piel seca se deteriora, que sería la variable dependiente, y esta es la variable independiente, ¿no? Y si el jabón contiene compuestos básicos, entonces la piel grasa se daña. Podría ser otra hipótesis. Las variables intervinientes hay que controlar que el lavado de la piel se haga con el mismo tipo de agua o también con el mismo tipo de jabón. Bien, como pueden ver acá en estas preguntas, colegas, siempre tiene que haber la relación entre la pregunta de indagación y la hipótesis, que eso a veces como que se nos olvida o de repente no lo miramos con mucha atención, sobre todo cuando trabajamos con los estudiantes, ¿no? Ellos plantean su pregunta y luego nacen las hipótesis y estas no tienen mucha relación con la pregunta de investigación. Y podemos ver acá claramente, ¿no? Las variables ya van apareciendo en la pregunta de indagación, estamos hablando de intensidad de luz, y acá en la hipótesis también aparece esa variable, ¿no? Y el oxígeno producido igual aparece en la hipótesis. En esta otra pregunta también la pendiente de la rampa y la rapidez de la silla. Las variables están presentes tanto en las preguntas como en la hipótesis. ¿Ve? Esto es lo que hay que tener mucho cuidado cuando trabajemos con los estudiantes y también cuando vayamos a ir respondiendo a las preguntas de este nombramiento. Bueno, a ver, estoy retrocediendo. Ya.
No sé si ustedes han tenido la oportunidad de revisar este documento del Ministerio de Educación. Si no los tienen, díganme por el chat, se los puedo compartir. Pero es un documento que el Ministerio ha elaborado para orientar a los docentes de primaria en la enseñanza de la ciencia, ¿no? Y ahí tenemos los procesos didácticos de cada una de las competencias. Es un muy buen trabajo que tiene el Ministerio y justamente de aquí es que he sacado esta situación que se plantea. Acá dice, ¿no? El maestro David ha visto que algunos de sus estudiantes de sexto traen patinetas y eso sucede, ¿no? Recuerden que la indagación también tiene que nacer de la curiosidad de los estudiantes o de las situaciones que viven cotidianamente. Y ese es el caso, ¿no? De que este docente ha visto que sus estudiantes traen patinetas a la escuela y juegan con ellos, con las patinetas durante el recreo. Entonces, a partir de esa situación, el docente se idea esta investigación y les plantea las imágenes, ¿no? Y acá tenemos, miren, 3 casos. Un caso en la patineta, el caso 1 con la patineta que no tiene ningún cuerpo sobre ella, ¿no? El caso 2, una patineta sobre el cual hay un estudiante, y en el caso 3, una patineta en el que hay 2 estudiantes empujados por un tercero, ¿ya? Entonces, a partir de esto, pues ya nos imaginamos que el docente les dice, ¿no? Les orienta para que surja la pregunta de investigación. Y aquí tiene que venir mucho nuestra imaginación para orientar de que de los estudiantes nazca esa pregunta. Y esta podría ser la pregunta, ¿no? Si empujo la patineta con la misma fuerza en los 3 casos, ¿de qué dependerá que tenga más o menos recorrido? ¿Ve? ¿Qué pasa si yo empujo esta patineta, esta otra y esta otra, dependiendo en caso 1, 2 y 3? Eso es lo que le dice en la pregunta, ¿no? Si se empuja la patineta con la misma fuerza, ojo, la misma fuerza, la fuerza F, en ambos casos. Y la pregunta es, ¿de qué va a depender, no? ¿De qué dependerá que tenga más o menos recorrido? Y aquí pues ya nos vamos anticipando, ¿no? ¿De qué va a depender, colega, que tenga más o menos recorrido? A ver, empecemos a interactuar por el WhatsApp. Hola, Sonia, había saludado. Disculpa, no lo visto el WhatsApp. De la A fuerza ver, de colega. fricción. Puede ser de la fuerza, pero maestra, mire El las plano patinetas. inclinado. Puede ser, pero miremos las patinetas y centrémonos en lo que tiene sobre ella. Ojo, sí, La lo que usted me masa. dice. Ajá, porque mire, la situación es que se está planteando, ¿no? Hay patinetas sin ningún cuerpo, o sea, ninguna masa encima de ella. Aquí hay solo un estudiante y aquí hay 2. Por lo tanto, si se aplica la misma fuerza a estos 3 casos que tienen diferente masa encima, ¿de qué va a depender? Entonces, que tenga más o menos recorrido. Porque, ¿qué pasa? A ver, si acá un estudiante, el mismo estudiante, ¿no? Empuja esta, empuja la otra y empuja esta tercera patineta. ¿Van a tener el mismo recorrido? Y se empuja, el mismo estudiante va empujando las 3 patinetas, así, sin estudiante, con un estudiante y con 2. ¿Tendrá el mismo recorrido? No va a tener, ¿no es cierto? No va a ser el mismo recorrido. Lógicamente, como dice la maestra, va a depender de la masa que lleve encima. Exacto, va a depender de la masa que lleve encima. Entonces, la hipótesis sería, ¿no? Si se empuja la patineta con una misma fuerza, mientras más carga lleve, recorrerá menos distancia antes de detenerse. Esta es una forma diferente de repente de plantear la hipótesis, pero igual podemos ver ahí sus variables. Miren, ¿ve? Muy bien, gracias, profesora Sonia. Va a depender de la cantidad de masa que tenga, exactamente. Y es por eso que a partir de esta pregunta, ¿de qué dependerá que tenga más o menos recorrido? La hipótesis sería, ¿no? Si se empuja la patineta con una misma fuerza, mientras más carga lleve, claro, el caso 1 lleva menos carga, el caso 2 más que el 1 y el caso 3 más que el 2, entonces recorrerá menos distancia antes de detenerse. E identifiquemos las variables acá, colegas. Mientras más
carga lleve sería la variable independiente, porque esa es justamente la que estamos aquí cambiando, variando, digamos manipulando, ¿no? Le estamos poniendo o no le estamos poniendo carga. Por eso esa sería la variable independiente, ¿no? La carga que lleva la patineta. Y el efecto de esta variable independiente sería la distancia que va a recorrer esa patineta dependiendo de la masa que lleve. Entonces, la variable dependiente sería la distancia recorrida por la patineta. ¿Y cuál sería la variable interviniente? Fuerza que va a ser aplicada. Sí, tendría que controlarse, ¿no? Tiene que ser la misma fuerza. Pero también podría ser lo que decía hace un rato una de las maestras, el rozamiento, ¿no? Por lo tanto, tendría que hacerlo sobre la misma superficie, ¿no? Pues no es lo mismo que lo haga sobre el piso, sobre el gras, sobre la tierra, porque ahí va a interferir el rozamiento. Y ese es un aspecto que siempre hay que considerar, que la variable interviniente tiene que ser controlada. No, bonito el caso, lo vi y lo quise traer aquí para relacionar nuevamente este tema de las preguntas de investigación, las hipótesis y sus variables. Bien. Listo. A ver, sigamos entonces. Vamos a ver la hora. Vamos a ver la hora. Ya, estamos a ver. Nos falta 20 minutitos. Avancemos. Listo, colegas. Vamos a la casuística. A ver, acá traigo una pregunta de los exámenes que nos toman para el nombramiento, para el ascenso, que hay una infinidad de preguntas que seguramente este año no nos van a venir las mismas preguntas, pero que nos sirven como guía, ¿no? Y hay que volverlas a mirar, hay que volverlas a repasar, para más o menos ver el modo en que nos plantean estas preguntas. Y siempre las preguntas van a tener, van a requerir del conocimiento disciplinar, ¿no? Si estamos hablando de preguntas de indagación, de hipótesis variables, hay que manejar esos contenidos para poder responder las preguntas. Bien, vayamos entonces. Revisemos, colegas, a ver esta casuística de nombramiento, si no me equivoco. Dice, un docente ha identificado que las familias de los estudiantes se dedican al cultivo y comercialización de frutos de estación. ¿Ya? Por ello, plantea la siguiente pregunta a los estudiantes. ¿Cómo podemos favorecer la maduración de un fruto? Los estudiantes comentan sus respuestas en una plenaria. A continuación, se presenta la respuesta de Clara, que es una de las estudiantes. Clara dice, yo he visto que mi papá vende frutas. Hace madurar las paltas envolviéndolas con papel periódico. Así maduran rapidito. Algunos estudiantes comentan que sus familias realizan la misma práctica, pero que usan otros materiales como el papel craft o bolsas de plástico, por lo que quisieran probar qué material es más adecuado para favorecer que los frutos maduren en menor tiempo. El docente le sugiere plantear en equipo una propuesta de indagación. ¿Ya? Hasta ahí, por favor, vamos viendo que hay una situación que parte de los familiares que cultivan, que se dedican al cultivo y comercializan frutos, ¿no? La maestra les plantea esta pregunta, ¿cómo favorecer la maduración de esos frutos? Y una de las estudiantes, Clara, le dice que ella ha visto que su papá vende frutas y que las hace madurar, en especial las paltas, ¿no? Envolviéndolas con papel periódico. Así maduran rapidito. Seguramente esta situación nosotros también muchas veces lo hemos hecho en nuestra casa, ¿no? Compramos las paltas verdecitas y las envolvemos en periódico y efectivamente maduran. Ahora, algunos estudiantes comentan que sus familias también hacen esa misma práctica, pero en lugar de usar periódico, utilizan otros materiales, no canes, otros materiales, como el papel craft o las bolsas de plástico. Entonces ellos quieren probar cuál de esos materiales es el más adecuado para favorecer que los frutos maduren en menor tiempo. Uno de los trucos cuando uno va a responder las preguntas de nombramiento es entender la situación que nos plantea. Y yo creo que ustedes también tienen que hacer esa práctica mientras van resolviendo, ir resaltando, ir anotando, encerrando en círculo las palabras claves, ¿no? Que nos ayuden a entender. Hasta ahí estamos entendiendo, ¿verdad? Ahora, el docente les dice que planteen su propuesta de indagación. ¿Cómo van a comprobar esto que ellos quieren, ¿no? ¿Cómo van a probar cuál de los materiales es el
el que ayude a madurar más rápido a los frutos. Entonces, a continuación se presenta la propuesta de uno de los equipos. ¿Qué dice? Conseguir un papel periódico, papel craft y una bolsa de plástico. Todos de igual tamaño. Acá miren, todos de igual tamaño. Por ahí ya se van controlando algunas intervinientes, ¿no? Y 3 paltas inmaduras de similares características. ¿Ok? Van a conseguir papel periódico, papel craft, una bolsa de plástico, todos de igual tamaño y también 3 paltas inmaduras con características similares. Luego van a envolver una de las paltas con papel periódico, otra de las paltas con papel craft y la última palta con la bolsa de plástico. ¿Bien? Nos estamos imaginando entonces 3 paltas, una con periódico, otra con craft y otra con plástico, usando la misma técnica para envolverla. Bien, seguimos. Luego colocar las 3 paltas envueltas dentro de un mismo estante. La van a colocar dentro de un mismo estante. Y observar las paltas cada día y determinar qué palta madura más rápido. Ya, está clarito, ¿verdad? 3 paltas, una con plástico, otra con periódico, otra con papel craft, se les ha envuelto con la misma técnica, los han colocado dentro de un mismo estante y ahora van a observar cada día y determinar cuál de estas paltas va a madurar más rápido. A ver, colegas, en la situación que estamos planteando, díganme, mire, ahí les he vuelto a plantear la situación, el procedimiento de la indagación que van a hacer los estudiantes. ¿Cuál va a ser la variable independiente? Pensemos, a ver. ¿Cuál sería la variable independiente? A ver, colegas, animémonos por el WhatsApp, interactuemos. O si no, también podrían abrir el micrófono. ¿Cuál sería la variable independiente? Lo que se va a manipular. A ver. ¿Vamos, colegas? ¿Cuál sería la variable dependiente? El efecto de esa variable que se va a manipular. Ajá, a ver, vamos. La profesora Sonia nos dice, la variable independiente va a ser el papel periódico, el papel craft y otros. Ajá, a ello le llamamos envoltura, dice Jesús. Ya, tipos de material de papel, correcto, colega Rosalía. A ver, papel craft y bolsa. En efecto, entonces, vamos a ver que la variable independiente va a ser el tipo de material de las envolturas. El tipo de material de las envolturas. Perfecto, muy bien. Ahora, veamos, ¿cuál sería la variable dependiente? ¿Cuál sería la variable dependiente? ¿Qué es lo que se espera al envolver a... Diga, maestra. ¿Alguien quería hablar? Listo, colegas. De las paltas. La maduración de las paltas, lo que se quiere probar, lo que se quiere demostrar qué tan rápido maduran las paltas dependiendo del tipo de material con que se les envuelva, ¿no? Que puede ser papel craft, que puede ser periódico o que puede ser una bolsa de plástico. ¿Y cuáles serían las variables intervinientes que se tendría que controlar aquí? Lo dice también en el procedimiento. La misma técnica. El tamaño. La misma técnica, el tamaño de las paltas, perfecto. Algo más decía, algo más. Ahí lo tienen ustedes, la misma técnica, el mismo tipo de palta. Y que también. El tipo de bolsa o... Ya, las paltas de mismas características serían las variables intervinientes, ¿no? La misma técnica para envolverlo, las bolsas del mismo tamaño y también el mismo estante. Miren, cuántas cosas se tiene que controlar, ¿no? Para que veamos en efecto las causas, para que veamos las causas y su efecto. Ya. ¿La temperatura también puede ser una variable interviniente? Por supuesto, maestra, no es lo mismo colocarlo, en la refri que colocarlo en la mesa, ¿no?
Claro. No es lo mismo, definitivamente. Por eso ahí se pone, ¿no? Dentro del mismo estante. Ahora, el mismo estante va a tener la misma temperatura. Si lo pongo en un cajón, en una caja, bueno, va a ser la misma temperatura que se va a controlar ahí. Correcto. Muy bien, el clima, dice el profesor Víctor. Sí, es cierto. Ya está. Bueno, miren, hemos hecho un análisis de la situación. Todavía no viene la pregunta. Aquí está la pregunta, entonces. Vamos a ver. Ahí está la pregunta, colegas. Dice, el docente ha identificado logros y aspectos que los estudiantes deben mejorar en su propuesta de indagación. Ha identificado logros y también aspectos que deben mejorar en esa propuesta. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes logros de aprendizaje evidencian los estudiantes en dicha propuesta? ¿Qué han logrado hacer bien los estudiantes? Dicho en otras palabras. A ver. A. Identifica procedimientos para medir la variable dependiente de su indagación. B. Identifica procedimientos que permiten controlar las variables que deben mantener constantes. C. Identifica la necesidad de realizar repeticiones para garantizar la confiabilidad de sus resultados. A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué es lo que han logrado realizar los estudiantes que han considerado en su indagación? ¿Han identificado procedimientos para medir la variable dependiente? ¿Cuál es la variable dependiente? El tiempo de maduración de las paltas, ¿no? ¿Indican ellos cómo van a medir esa maduración? ¿Lo dice en el procedimiento? ¿Por algún lado? A ver, miren el procedimiento, ahí está. Están identificando procedimientos, ojo, procedimientos para controlar las variables que deben mantener constante. ¿Cuál es? En este procedimiento, ¿están considerando ello? ¿Controlar esas variables intervinientes? ¿O están proponiendo la necesidad de hacer repeticiones para que sea confiables los resultados? ¿Cuál sería la respuesta, colegas? La B. La ¿Por qué B. la B? ¿Por qué la B, maestro? A La ver, ¿en B qué? porque ahí dice que deben, por ejemplo, colocar en el mismo estante, el mismo tamaño, la misma técnica, ¿no? Ujú, ujú, exacto. Ahí está, miren, el procedimiento. Entonces tienen que volver a mirar y a remirar y en efecto los estudiantes han logrado tomar muy en cuenta que deben controlar estas variables intervinientes, ¿no? La misma técnica que van a envolver las mismas, las paltas con las mismas características y también colocarlos en un mismo estante. Por lo tanto, los logros que los estudiantes han tenido, porque acá me preguntan, ¿no? ¿Cuáles son los logros? Es que están controlando o están considerando controlar las variables que deben mantener constantes. No están proponiendo cómo van a medir esa maduración de las paltas, o sea, la variable dependiente. Tampoco por ningún lado los estudiantes proponen que van a hacer repeticiones del experimento para ver la confiabilidad. Así es que nuestra respuesta sería la B. Exactamente. Maestra, Seguimos. una consulta. Sí. Las variables control, en algunos casos, algunas capacitaciones he visto, bueno, los formadores indican que son iguales a las variables intervinientes o es que hay una pequeña franja, una pequeña brecha que los separa, no sé. ¿Me podría dar algunos ejemplos, por favor? Mil gracias. Sí, maestra, es lo mismo, porque finalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta variable? Las estamos controlando. Y son términos que de repente los están utilizando en diferentes autores o desde diferentes espacios, digámoslo así. Generalmente el Ministerio de Educación en muchos de sus documentos habla de variables de control. Y en tanto desde la parte de la indagación propiamente a nivel de superior, por ejemplo, Sampier y todo lo que es universidad te hablan de variables intervinientes, pero finalmente la finalidad es lo mismo, es que hay que controlar esas situaciones, esos factores que no vayan a alterar la relación entre la variable independiente y dependiente. Entonces, en términos generales, maestra, yo le diría que es lo mismo. Sí, siempre eso se pregunta. Entonces, si le hablan de variable interveniente o de Sí. variable de control,
nos vamos a referir a esa misma variable. Ya, profesora, A lo muchísimas que gracias. tenemos que controlar. Sí, avancemos porque yo veo que ya nos falta poco tiempo. Seguimos. Vamos, siguiente pregunta. ¿Cuál es la variable dependiente? Acá sí, de esa misma situación, colegas. A ver, tipo de material con que se envuelven las paltas, la técnica con que se envuelven las paltas o el lugar donde se colocan las paltas. ¿Cuál es la variable independiente? Listo. El tipo de material. Tipo de material, porque es lo que estamos manipulando, ¿no? Estamos viendo ya sea plástico, bolsa o craft, ¿no? Periódico, bolsa o craft. Ya está. Una siguiente pregunta. Un estudiante del equipo, ojo, mira, comenta que en la propuesta se debería emplear 4 paltas inmaduras, ya no 3, ¿no? El equipo anterior proponía 3. Este estudiante dice que deben ser 4 paltas inmaduras en lugar de 3 y dejar una sin envoltura. Ok. ¿Por qué debe tomarse en cuenta la sugerencia del estudiante? Es la pregunta que nos plantea. A ver, tenemos 3 alternativas. Porque ello permitirá comprobar si envolver las paltas favorece o no su maduración. Porque un mayor número de repeticiones permitirá aumentar la confiabilidad. O porque ello permitirá saber cuál de los materiales con los que se envuelven las paltas favorecen que maduren más rápido. A ver, maestras o maestros, ¿cuál sería la respuesta? Si aparece una 4ª palta, ya esta hay que dejarla sin envoltura, mientras que las otras 3 siguen con su procedimiento, ¿no? Uno con periódico, otro con craft y otro con plástico. A esta 4ª se la deja sin envoltura. ¿Para qué se haría esto? ¿Por qué hay que tomar en cuenta esta sugerencia? Sí, muestra control. Ya, a ver, la A me dice en la respuesta. Porque permitirá comprobar si envolver las paltas favorece o no su maduración. Le va a servir como una muestra de control. Por eso Así sería es. la... ¿Y por qué no la B? Porque su propuesta es justamente eso, ¿no? Acá dice, ¿no? Hay que dejar una sin envoltura. A ver, vamos a ver si en efecto las paltas están madurando porque se están envolviendo. De repente no es esa el factor que las hace madurar. Ese es más o menos el pensamiento de este estudiante y justamente eso es lo que le va a permitir, es una muestra de control. Va a ver si las paltas maduran por efecto de la envoltura u otros factores. Entonces, lo que se está buscando acá es justamente eso, ¿no? Ver esa muestra de control. Y la respuesta es la A, en efecto. Ya. Y aquí habla del grupo de control, ¿no? ¿Y por qué no la C, maestra? Porque no te está hablando de hacer repetición. La C, ya. La C dice, porque ello permitirá saber cuál de los materiales con que se envolvieron las paltas favorece que maduren más rápido. Porque te dice, mira, ¿cuál de los materiales con que se envolvieron las paltas favorece que maduren más rápido? Y estamos viendo que esta no va a tener envoltura. Te está diciendo, dejar sin envoltura. Por lo tanto, si acá te habla de cuál de los materiales que la envuelven favorece su maduración, vamos a ver que esta 4ª palta no tiene material, no tiene envoltura. Por lo tanto, no sería esta la respuesta, porque esa no es la intención de esta propuesta del estudiante. No es ver cuál de los materiales hace madurar más rápido, sino él quiere ver si la palta madura porque tiene envoltura o no tiene envoltura. Por esa razón es que sería la respuesta. Gracias, maestra. Ya, entonces, a esta situación que aparece con esta 4ª palta es lo que se llama el grupo de control, ¿no? Es aquel factor que se va a investigar sin el efecto, mire, justamente, sin el efecto de la variable independiente, sin el efecto de las envolturas, en este caso. Y ya está. A ver, una 4ª pregunta, de la misma situación, colegas, ¿ah? Estas son las que se llaman las preguntas Teslet, o sea, te plantean una misma situación y de ella nacen varias preguntas. Por lo tanto, es importante entender la situación con mucha claridad, con mucho análisis, ¿no? Resaltando, remarcando algunas ideas. Y esta 4ª pregunta es bien interesante, que trae a colación con las características de la indagación. Vamos a leerla. Dice, otro de los integrantes del equipo propone lo siguiente.
he escuchado que los frutos pueden madurar más rápido cuando están cerca de plátanos maduros. Aparece un nuevo fruto. He escuchado que los frutos pueden madurar más rápido cuando están cerca de los plátanos maduros. Entonces, me gustaría probar poniendo un plátano maduro junto a 3 paltas, sin ninguna envoltura. Ojo, 3 paltas sin ninguna envoltura y cerca a ellas un plátano, para ver si las paltas maduran en menor tiempo. Y esto porque el estudiante ha escuchado que pueden madurar más rápido cuando están cerca los plátanos maduros. Pregunta: ¿qué tipo de variable es la presencia del plátano maduro en la propuesta del estudiante? ¿Qué tipo de variable es el plátano maduro? Veamos. Veamos a ver, colegas. Variable independiente. Aquí estamos viendo una nueva investigación y justamente esa es una de las características de la investigación, que una vez terminado el proceso, debe dar pie a que nazcan otras investigaciones a partir de los resultados de la anterior. Y aquí vamos a tener la presencia del plátano, que es lo que tendría que ser lo que vamos a manipular, ¿no? Lo que vamos a poner, o en este caso estamos poniendo el plátano para ver el efecto que va a causar en las paltas, las 3 paltas que están sin envoltura, a ver si es cierto, ¿no? Que van a madurar o no. Por lo tanto, esa sería la variable. A ver, como Rosalía nos dice, la variable independiente. Plátanos maduros sería la variable independiente, porque eso es lo que estás manipulando. ¿Cuál sería la variable dependiente? ¿Cuál sería la variable dependiente? Plátano sin envoltura. No, pero ¿cuál va a ser el efecto a Tiempo causa de de la maduración. Así es, el tiempo de maduración de las paltas. Lo que se busca es demostrar si el plátano influye, ¿no? En la maduración de las paltas. ¿Y cuál sería la variable interviniente? ¿Qué tendríamos que controlar ahí? Si ya estamos hablando de 3 paltas sin ninguna envoltura, tendrían que ser las paltas de las mismas características y también el lugar donde se vaya a colocar, ¿no? Todos los frutos. Entonces, ¿qué tipo de variable es el plátano? Es una variable independiente. Interesante esta pregunta, muy bonita cómo es elaborada desde una misma situación. Nos van proponiendo 4 preguntas. Vayamos entonces a una pregunta más, ¿ya? Unos 2 minutitos más, por favor, colegas. Situación. Dice, el llamado oidio de la vid. Esta es una pregunta de ascenso. Si ustedes ven las preguntas de ascenso y nombramiento, tiene la misma naturaleza. Y entonces, por eso lo he tomado aquí, ¿ya? Dice, el llamado oidio de la vid es una enfermedad producida por un hongo llamado Ericipe necator, que tiene la particularidad de atacar a todas las partes verdes de la planta de la vid, restringiendo su crecimiento solo en la epidermis de los órganos atacados. Puede llegar a producir daños en la cosecha de hasta el 100% y solo los tratamientos químicos aplicados en tiempo y forma son eficaces para el control de la enfermedad. Pero se contaminan los frutos al aplicarse los productos químicos. Ya nos están hablando entonces de una enfermedad llamada el oidio de la vid, que es producida por un hongo llamado Ericipe necator. Listo. El hongo, dice, inverna en el interior de las yemas y en los sarmientos. Cuando comienza la brotación, suelen darse las condiciones ambientales para que el hongo salga. Ojo, cuando comienza la brotación, se dan las condiciones ambientales para que el hongo salga de su letargo y empiece su desarrollo. La temperatura es el factor que más influencia tiene en el desarrollo de la enfermedad. La temperatura es el factor que más influencia tiene en el desarrollo de la enfermedad. La humedad ambiental influye en el desarrollo de la enfermedad. Las lluvias abundantes frenan su desarrollo. Ojo, mira cuánta información nos están dando. De acuerdo a la problemática expuesta, ¿cuál es la principal causa que favorece la propagación de este hongo en algunas zonas del Perú? Es una pregunta.
Se plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal causa que favorece la propagación de este hongo en algunas zonas del Perú? Y a partir de esa pregunta se plantea una hipótesis. Dice, seleccione la hipótesis que mejor relacione las variables. El incremento de la temperatura y la humedad ambiental favorecen la propagación del hongo Erysippe necator. A ver, por acá hemos estado viendo esa información. Nos habla del incremento de la temperatura. Incremento de la temperatura, hablábamos acá, ¿no? Acá. Favorece la propagación del hongo. El incremento de la temperatura y las lluvias intensas que dice acá, las lluvias abundantes que nos dicen frenan. Acá nos dice las lluvias intensas originadas por el cambio de clima favorecen la propagación del Erysippe necator. O la disminución de la fertilidad del suelo no favorece la propagación del hongo Erysippe necator. ¿Cuál sería la hipótesis, colegas, a esta pregunta? ¿Cuál es la principal causa? ¿Qué hemos visto? ¿Quiénes favorecen la propagación de la enfermedad? La temperatura y la Ajá, humedad ambiental. la humedad, Entonces correcto. sería la A. A ver, acá hablamos de temperatura y humedad favorecen, ¿no? En cambio acá nos hablan de la temperatura y las lluvias, pero ¿qué nos dicen las lluvias? En cambio las lluvias lo que hacen Frenan es su desarrollo. frenan su desarrollo. Correcto. Y la última alternativa nos habla de la fertilidad del suelo, que por ningún lado, no, en el texto no habla nada de fertilidad del suelo. Entonces, acá hay que aplicar esa técnica del el elemento excluido, ¿no? Ahí vamos a ir descartando, ¿no? La C ya no sería, estamos entre la A y la B. En la A y la B ya lo hemos identificado. A ver, veamos antes de responder cuál sería la variable independiente. El incremento de la temperatura y la humedad, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería la variable dependiente? La propagación del hongo necator. Por lo tanto, nuestra respuesta es la A. Ese es un poco de comprensión de texto. Hay que leer y analizar a profundidad el texto y luego ir relacionando con esta pregunta y esta hipótesis que nos están planteando. Muy bien, colegas. Se nos ha acabado el tiempo. Hay más preguntas, pero ya continuaremos la siguiente clase. Y hasta aquí estaríamos llegando, estimados colegas. Espero que de alguna forma se vaya contribuyendo a su preparación y que la clase del día de hoy les haya sido de utilidad. Les deseo que tengan una bonita fin de semana, cuídense mucho y nos estaremos volviendo a encontrar. Muchísimas gracias, ya les estoy compartiendo el PPT. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, profesor Giancarlos. Nos vemos. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias.